Agradecer a las personas que estamos aquí en el hospital, en el Sanatorio Español. Nuevamente nos abre las puertas este hospital para la sesión mensual de nuestra Sociedad de Medicina de Emergencias. Y agradecer a las personas que estamos aquí. Gracias por acompañarnos y obviamente pues agradecer a nuestra ponente. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos con nosotros una muy buena amiga, compañera de trabajo, de guardias, de, de aventuras ahí con los pacientes politrauma. Y bueno, se las presento. Ella es la doctora Elisama Borjón Cisneros. Ella es especialista en ortopedia y traumatología, egresada del Hospital General de Zona número 16 del IMSS, aquí en Torreón, Coahuila. Además, está certificada por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y su especialidad en cirugía de mano y microcirugía por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Eh, Se dio corta con su currículum, doctora. Sabemos que tiene mucho más por ahí, pero bueno, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Ella nos va a hablar sobre el ABC de la extremidad severamente lesionada. Doctora, le cedo el micrófono. Muchas gracias por acompañarnos. Pones estos. Hola, buenos días. Pues ya el doctor ya hizo el favor de presentarme ante ustedes y ante la audiencia que está aquí presente. Y pues para mí es un honor volver a regresar aquí a las tierras donde me formé como residente, donde aprendí, inclusive aquí en el Sanatorio Español me tocó muchísimas veces pues venir a hacer algunas cirugías con mis maestros de la residencia, y lo cual eso me llena de muchísimo orgullo y de muchísima felicidad. Y pues bueno, el día de hoy les traigo un tema que realmente como tanto traumatólogos como los son ustedes, urgenciólogos, es un tema que es muy amplio, pero que traté de resumirlo y que por eso fue que le di este nombre a esta charla, que es el ABC de la extremidad superior severamente lesionada. Realmente me voy a concentrar mayor en la extremidad superior, que es en lo que ahorita yo me estoy pues digamos que enfocando más, pero también esto mismo que vamos a ver el día de hoy, también lo podemos utilizar en la extremidad inferior. Y bueno, en inglés, extremidad superior severamente lesionada lo pueden encontrar en diversos artículos como mangled extremity. ¿Y esto qué significa? Es un término meramente descriptivo que nos ayuda a conocer una lesión de alguna extremidad que va a estar irreconocible. ¿Por qué? Porque va a tener lesiones tanto a nivel de hueso, a nivel muscular, a nivel de tendones, a nivel de vasos sanguíneos, etcétera. A nosotros como cirujanos de mano y microcirujanos, lo que hacemos es tratar de llevar la mano y acercarse al 100% o casi al 100% de lo que tenía el paciente anteriormente. También hay una definición de lo que vendría siendo la extremidad severamente lesionada, y es el término destrozado. Son lesiones que son completamente destructivas, son mutilantes, son muy graves y que pues tiene diferentes mecanismos de lesión que lo vamos a ir viendo a continuación en las siguientes charlas. Muy bien. Un poquito de historia, siempre me gusta hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque, como bien dicen, si no conocemos la historia, estamos condenados a volver a repetirla. Anteriormente, la única manera de tratar este tipo de lesiones, ya sea en la extremidad superior como en la extremidad inferior, era mediante la amputación. Inclusive, ayer me tocó dar una charla sobre fracturas de radio, o sea, sobre fracturas de la muñeca, y el tratamiento que se ofrecía antes de la invención de los rayos X era meramente la amputación. Sin embargo, conforme empezó el inicio de los antibióticos, el inicio de la anestesia, empezamos a optar por salvar la extremidad. Por eso fue que ahora la amputación tratamos de disminuirla como traumatólogos, porque nosotros buscamos regresar la función de la extremidad. Entonces, en 1950 inicia la tendencia de tratar la extremidad lesionada por medio de desbridamiento. ¿Qué es desbridamiento? Es limpiar todas las colecciones, todo el músculo, el tejido que ya no es viable. Y en 1980, ya estas lesiones que eran mutilantes, ahora las empezamos a tratar de una manera más completa y de una manera todavía más compleja
a través de la revascularización. Ahorita en la charla les voy a enseñar algunos de los casos en los que me ha tocado, perdón, trabajar con los pacientes y algunos videos para que vean lo que podemos llegar a hacer gracias a, pues, a todos estos grandes científicos que nos ayudaron. Como epidemiología, pues las lesiones mutilantes en la extremidad superior, pues son de 178 pues, personas de 100,000. Los dedos que más se lesionan son los dedos trifalángicos, o sea, del dedo índice, medio anular y el meñique, y el dedo pulgar es el menor lesionado. Pero sin embargo, el dedo pulgar es el dedo más importante. Si no tenemos un pulgar, la mano básicamente no es tan funcional. Y es una lesión que sucede de mayor predominio en hombres. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que ellos realizan. Hay un estudio de 2017 que se realizó en Europa y en este mapa que podemos observar, podemos visualizar que México tiene del 40 a 80% de pacientes y la edad que se caracteriza por estas lesiones es entre los 20 y los 40 años. Como definición, la lesión es una lesión multisistémica, porque lo que les había comentado, se lesiona principalmente la piel, que es la cobertura que nos va a brindar protección a las cuestiones externas al cuerpo, también los músculos, los tendones, los ligamentos, los vasos sanguíneos y el hueso. Se introdujo por parte de Peacock esta definición que dice una herida, una cicatriz. Entonces, una herida que sea a nivel de la piel, vamos a tener también una lesión a nivel de tejidos blandos, a nivel de hasta llegar hasta el hueso. Entonces, si nosotros no tratamos adecuadamente esta cicatriz, todo el resto de las partes del cuerpo no van a funcionar. Es un tratamiento multidisciplinario. Y yo recuerdo muy bien cuando yo estaba en la residencia, me encantaba, bueno, siempre andaba de metiche en urgencias y me gustaba muchísimo cuando llegaban pacientes politraumas y me gustaba como ir a ver cómo ellos se movían y cómo era que trataban al paciente. Y yo me acuerdo perfectamente que ahí estábamos los ortopedistas con nuestras cerulitas de yeso esperando a que los urgenciólogos empezaran a canalizar al paciente, que pasarle sangre, etcétera. Y era un trabajo en equipo muy, muy bonito. Y yo creo que en todos los hospitales esto debería ser de reconocimiento para ustedes, porque realmente sin ustedes muchas de las veces, pues los pacientes que ya llegan a nuestras manos, pues ya no estarían vivos. Les puse esta imagen de una película que es la película de Narnia y él es Aslan. Y él dice, las cosas no pasan dos veces de la misma forma. ¿Y por qué se los puse? Porque ninguna lesión en ninguna extremidad va a ser igual. Nosotros podemos ver que a lo mejor es una amputación, pero nunca va a ser de la misma manera que con otro tipo de pacientes. Y también se introduce este término, hay que trabajar como una bola de cristal. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llega el paciente tenemos que visualizar a futuro, tenemos que ver a 6 a 12 meses para ver si este tipo de cirugías nos va a funcionar o no nos van a funcionar. Los objetivos que tenemos nosotros que tener al tratar una extremidad superior y en la inferior también es principalmente preservar la vida. Y esto ahora sí que, aunque seamos médicos generales, realmente los que les compete todo este tema, pues es a ustedes los urgenciólogos y nos ayudan bastante. Y nosotros nos va a competir principalmente preservar los tejidos y tratar de preservar la función. Existen diferentes clasificaciones y esta clasificación en específico me gustaría que la tomaran muchísimo en cuenta, que si pudieran, se la aprendieran o la trajeran ahí en el celular, porque una nos sirve para protección médico-legal y otra también nos ayuda para saber si esa lesión está tan grave que requiera una amputación. De tal manera que cuando llegue el paciente, ustedes solamente tienen que verificar estos 4 puntos: cómo fue el tipo de mecanismo de lesión, qué tanto tiempo tiene de isquemia la extremidad o si tiene disminución en los pulsos, el estado de choque y la edad del paciente. Si en esta clasificación sumamos más de 7 puntos, básicamente la extremidad es, ya no va a ser viable y va a meritar una amputación. Entonces, ustedes cuando reciban a los pacientes, cuando ustedes le dicen al ortopedista, oye, tengo un paciente con una lesión en la mano y para mí tiene un mes
porque así se llama la clasificación, de 8, pues ya el ortopedista mínimo ya dice, esta lesión es grave y es de urgencia revisarla. Esta clasificación también es importante que sepan, se utiliza mayormente en la extremidad inferior, pero también la podemos utilizar en la extremidad superior. Existen diversos mecanismos de lesión, desde la maquinaria industrial principalmente, las herramientas de trabajo, como en este caso. Esto es muy común, de hecho, al ratito les voy a enseñar un caso de un paciente que me llegó por un accidente de este tipo, explosivos, armas de fuego y accidentes de tráfico. Al menos allá, ahorita que estoy viviendo en Ciudad de México, me toca muchísimo ver pacientes que tienen lesiones por accidentes de tráfico en la motocicleta. Cuando yo estaba aquí en la residencia, recuerdo que la principal causa de lesiones era por el tipo de maquinaria, ya que aquí estamos en una zona de muchísima industria. Pues bueno, la evaluación inicial, ustedes, esta diapositiva también va a ser muy importante que la tengan ahí en cuenta, es principalmente pues el manejo del ATLS, vía aérea, la respiración, la circulación, pues todo lo que ustedes hacen al momento de que llega un paciente con alguna eventualidad de este tipo. Pero también tienen que aprender a valorar la lesión. Y yo ahorita es lo que les voy a enseñar, a valorar la lesión para que en conjunto podamos llegar a un mejor tratamiento con nuestros pacientes. Importante, antibiótico-terapia. Independientemente del hospital en donde estés, ahorita que ya estoy en Ciudad de México, no hay tampoco antibióticos. Entonces siempre decíamos, ¿qué antibiótico le pasa, doctora? Pues una cefaloquealla. Ahora sí que si se pudiera tener cefalosporina de segunda generación, estaría perfecto, pero si no, pues cualquier tipo de cefalosporina que puedan tener en el hospital o que tengan ahí acceso. También es importante que después de que tengan el antibiótico se utilice la irrigación. ¿Qué solución van a utilizar? Solución salina. Y solamente es estar echando agüita a la lesión. Y esto nos va a ayudar bastante a barrer tanto la flora bacteriana como el detritus que podemos llegar a tener por el tipo de lesión o dónde fue la lesión. También importante, hay que tomar fotografías a las lesiones. Esto nos ayuda tanto para el expediente como para nosotros también poder clasificar el tipo de lesión que podemos llegar a tener. También es importante cubrir las heridas. Aquí hago un paréntesis, no le pongan gasas ni parches con isodine. El isodine irrita muchísimo los tejidos. Entonces, si ustedes colocan una gasa empapada en isodine y luego la ponen en los tejidos, vamos a tener mayor pérdida en todos los tejidos. Entonces, eso tengan muchísimo cuidado. Y la parte de inmovilizar. Entonces, pues la mayoría, cuando yo me acuerdo que estaba en la residencia, pasaban por ortopedia y les enseñábamos a hacer férulas. Entonces, también lo que tengan a la mano puede ser hasta un pedazo de madera que nos ayude a inmovilizar la extremidad. Eso nos va a ayudar bastante a nosotros. Hay 3 preguntas que vamos a ver alrededor de la clase, que es cuándo, dónde y cómo. Ahorita vamos a hablar sobre cuándo. Cuando hay una lesión como en este tipo, si se fijan, no sé si alcanzan a verlo en su pantalla, pues aquí tiene pérdida de la piel, hay pérdida de músculo, hay pérdida de grasa, inclusive ya hay pérdida de tendones. Y el tratamiento que se optó es poner un colgajo en la mano. Entonces, aquí importante, el músculo inmediatamente empieza a morirse a partir de las 4 a las 6 horas. Entonces, si nosotros no damos un tratamiento rápido, inclusive con la antibiótico-terapia, este músculo está condenado a morirse. El tejido que dura más tiempo o que tiene mayor tolerancia a la isquemia es el hueso. Y hemos llegado a hacer revascularizaciones de extremidades hasta casi 92 horas. Obviamente, entre mayor tiempo pase de que nosotros hagamos la revascularización, pues vamos a tener un peor pronóstico. Ahora, otra cosa muy importante es la temperatura a la que mandan la pieza. Muchísimas veces nos mandan el paciente o el familiar, llega con su típica bolsita con los deditos adentro o con la mano o el brazo adentro de agua con hielo. Esto no debe ser así. Si nosotros ponemos agua en contacto con los tejidos, inmediatamente las mismas enzimas y todo lo que ya está dentro del músculo se va a deshacer y se va a contaminar. Y ahorita les voy a enseñar una imagen de un chico de 20 años también. Muy bien. Ahora,
respondiendo a la pregunta de dónde. Dependiendo dónde tengamos, dónde haya sido la lesión, también va a ser el pronóstico que le vamos a dar al paciente y también nos ayuda a orientarnos a qué tipo de tratamiento hay que darle. Por ejemplo, si la lesión fue en una granja, nosotros sabemos que de antemano va a estar muy sucia esa herida y que realmente, a pesar de que intentemos revascularizar la extremidad, que intentemos fijarla, etcétera, va a tener una alta concentración en bacterias y esto va a ser muy catastrófico para el paciente. También, si el paciente donde fue la lesión tiene contacto con sustancias químicas, eso también es una cuestión muy importante porque el desenlace de las lesiones, por ejemplo, en los químicos como los álcalis, es peor que cuando son sustancias más ácidas. También tiene mucho que ver el aspecto social y económico del paciente. Nos ha tocado, como es un centro de referencia de lesiones en la mano y en la extremidad superior, nos ha tocado ver pacientes que vienen de la sierra de Chiconcuac, en quién sabe dónde. Entonces, estos pacientes llegan con la lesión, los tratamos, pero desgraciadamente se dedican o no tienen muchísima suficiencia económica. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues que les perdemos la pista o que simplemente nos dicen, ¿sabes qué, doctor? Mejor quítame el pedazo de la mano porque no, ya quiero regresar a trabajar porque tengo 4 o 5 hijos. Entonces, eso también es algo muy importante que debemos de conocer de nuestros pacientes. ¿Cómo? El mecanismo de lesión también es muy, muy importante. Ese es un paciente que llegó con nosotros, le explotó un cohete. Entonces, como ustedes ven aquí, es un mecanismo explosivo. Entonces, inmediatamente pueden ver cómo hay pérdida de músculo, cómo hay pérdida hasta de hueso. Y esta es la radiografía con la que llega el paciente. Si se fijan, pues ya no hay huesos, no hay dedos, no había mucho que ofrecerle a este paciente. ¿Por qué? Por el tipo de lesión. Con este otro, este es un niño de 2 años, este es un caso de una amiga mía también de ahí del hospital, y a ella le llegó este paciente, es un niño de 2 años que no saben por qué venía de Oaxaca, tuvo una lesión con un machete en su manita, y le intentaron, digamos, como que pegarle los dedos, pero desgraciadamente ya llegó muy tarde, entonces no pudimos hacer mucho también por él, y su manita pues quedó en esta posición. Entonces, dependiendo del tipo de mecanismo que tenga el paciente, es el pronóstico que también le podemos dar al paciente. Ah, bueno, aquí es como la están explorando. Si se fijan, también aquí es importante cuando ustedes llegan a ver los pacientes, el dedo pulgar inmediatamente se ve que es un dedo viable, se ve rosita, se ve gordito, se ve bonito, y a comparación de esos otros dedos que ya se ven macerados, se ven húmedos, se ven pálidos. Conociendo al paciente, esto es algo que aprendemos desde medicina básica. Tenemos que saber la edad del paciente. No es lo mismo tratar a un pequeñito como a este que les enseñé de 2 años a tratar a un adulto mayor de 90, 95 años. No va a ser lo mismo. Además que las comorbilidades también son muy importantes. Tanto el uso de tabaco como el uso de algunas sustancias psicoactivas como la cocaína o algún otro tipo como el foco, etcétera, realmente no es una contraindicación absoluta, pero sí es una contraindicación para nosotros intentar revascularizar. ¿Por qué? Porque son sustancias que hacen vasoconstricción. Y si hacen vasoconstricción, cuando nosotros intentamos revascularizar un dedito o la mano o toda la extremidad superior, se cierran los vasos. Entonces, muchas veces de nada sirve que hagamos una cirugía de 6, 10 horas cuando no le vamos a ayudar al paciente por culpa de estos antecedentes del paciente. La ocupación también es muy importante y sobre todo la voluntad y la familia. Si el paciente no quiere ser tratado, pues no vamos a poder hacer mucho por él. Y si no tiene un adecuado apoyo en su familia también, el pronóstico no va a ser nada adecuado. Entonces, en cuanto a la examinación en la sala de urgencias, hay un artículo que es muy controversial. Se presentó, me parece que es de Francia, no me acuerdo si Francia o Italia, por ahí de los dos. Y ellos dicen, como es en el primer mundo y todo, que las lesiones de este tipo no pueden valorarse en urgencias, sino que estos deben ir directamente a quirófano.
pero nosotros estamos en un país donde pues obviamente eso no es nada posible. Entonces, aquí nosotros es importante que durante la sala de urgencias nosotros valoremos cuatro cosas importantes: el estado vascular, la sensibilidad, la función de los músculos y los tendones y las radiografías. Muchas veces los pacientes llegan ahí a urgencias enredados con una toalla y con papel de rollo y varias cosas como para tratar de frenar el sangrado. Y es muy importante que ustedes, porque inclusive yo, volvemos a lo mismo, cuando yo estaba en la residencia, me acuerdo que me hablaban de que, oye, es que llegó un paciente con una herida y vengan a valorarlo. Y pues ellos ya lo habían descubierto. Entonces, es importante valorar bastante el estado vascular. Entonces, cuando llegue el paciente, a pesar de que haya sangrado, quiten el vendaje o lo que sea que traiga el paciente para poder observar qué tipo de lesión es. Ahorita les voy a enseñar tips para ver la sensibilidad y la función motora de la mano y de la extremidad superior y sepan qué tipo mínimo de lesión ya va a tener. Entonces, ustedes ya van a ir con el traumatólogo con una mayor preparación y ya le van a decir, oye, se lesionó tal vez el nervio mediano, cubital, etcétera. Y las radiografías también es muy importante. Eh, en este paciente, por ejemplo, aquí podemos ver, es una lesión que también fue por un explosivo. Este paciente tuvo pérdida de un dedo, que es el más importante, el dedo pulgar. Se lo hizo añicos. Aquí se trató de fijar de manera como profiláctica la falange proximal del pulgar y perdió el dedo índice. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, no hay ya continuidad en los huesos. Estos vendrían siendo los vasos sanguíneos y los nervios. No hay unión musculotendinosa, no hay tendones flexores. Entonces, esta mano es muy compleja de tratarse. Entonces, por eso yo les comento aquí. Esta mano, estos tres dedos que le quedan, no se ven nada similar a este otro, que es el pulgar, que es el pedacito que quedó. Entonces, cuando ustedes lleguen a urgencias, es importante que valoren el llenado capilar. Antes se decía que solamente dieran un pinchazo y que viéramos cómo se veía el llenado capilar en la uña como tal, pero ahorita lo más sensible de hacer en este tipo de lesiones es con una aguja picar la punta del dedo. Si hay un sangrado y que se vea color rojo, significa que ese dedo todavía es viable. Si tenemos un sangrado que es lento, violáceo, ese dedo probablemente está congestivo y va a terminar muriéndose. Entonces, en cuanto a los tips de la exploración física que ahorita vamos a ver, tenemos que ver la unidad músculo-tendón. Aquí en esta mano, inmediatamente con esta imagen, nosotros podemos darnos cuenta que al menos estos dos dedos están casi que perdidos, sobre todo el dedo índice. Entonces, qué fue lo que pasó con este paciente? Pues llegó a perder uno de los dedos y pues este fue ya como el resultado final. También cuando ustedes vean la cascada normal de los dedos, ¿a qué se refiere esto? Dependiendo la altura que tenga el dedo, es si tenemos o no hueso. Entonces, eso también es importante que lo lleguen ustedes a valorar, porque de antemano, aunque no tengamos radiografías, ustedes que se van al servicio social y que a veces no hay muchas cosas que puedan ofrecerles en las clínicas. Con esto ya podemos saber que tiene una fractura. También podemos saber, le voy a hacer zoom aquí a la imagen de la mano, cómo es el dedo índice está blanco a comparación del dedo anular o del dedo meñique. Entonces aquí pues se tuvo que amputar este dedo y pues bueno, ese fue el desarrollo del paciente. Ahorita les voy a enseñar una maniobra que se llama de tenodesis. Si ustedes la realizan en urgencia, se pueden dar cuenta que el paciente tiene una lesión en los tendones flexores o en los extensores, y ahorita se las voy a enseñar. Y por último, también les voy a dar un tip muy bonito, que es la anestesia de tipo Wallace. Esta anestesia nos ayuda principalmente en el servicio de urgencias cuando tenemos un paciente para que veamos si hay o qué tipo de lesión tenemos en la mano, si tenemos alguna lesión en los flexores, en qué tipo de flexor, si es superficial, si es profundo, para poder limpiar, para irrigar. Entonces ahorita también les voy a dar esa receta para que también lo utilicen ustedes en el servicio de urgencias. Entonces, esta es la maniobra que les mencionaba, que es la maniobra de tonodesis.
Si ustedes se dan cuenta, cuando flexionas la mano, inclusive, a ver si se lo pueden ver en la cámara, si ustedes flexionan la mano, inmediatamente los dedos se extienden. Pero si ustedes extienden la muñeca, los dedos se flexionan. Es una maniobra paradójica gracias a los tendones extensores y los flexores. Si ustedes hacen esta maniobra, ya van a saber qué tipo de lesión hay. Si alguno de los dedos, a veces, por ejemplo, cuando son lesiones de aplastamiento, a veces tal vez no hay una herida como tal, pero si ustedes mueven la mano, se van a dar cuenta que el dedo índice ya no se flexiona. Entonces, ya con eso ustedes saben de que, bueno, hay una lesión en el tendón del flexor o en el tendón extensor. Entonces, por eso también grábense esta imagen de la muñeca, cómo se mueve. Acuérdense, si flexionan la muñeca, los dedos se deben de extender y lo contrario, si extienden la muñeca, se deben de flexionar los dedos, ¿ok? Entonces, esto es un tip muy práctico para que ustedes valoren a su paciente desde urgencia. Esta es la receta que les comenté sobre la anestesia de tipo Walland. En el hospital donde me estoy formando como cirujana de mano, existe la anestesia regional y que la verdad es una anestesia bastante noble y bastante padre porque nos permite trabajar adecuadamente con los tejidos y adecuadamente con las extremidades. Sin embargo, cuando están ustedes en urgencias, ustedes pueden hacer esta preparación y les puede ayudar bastante para los pacientes, sobre todo cuando tienen muchísimo dolor. Entonces, pues ustedes obviamente están más cercanos a a la adrenalina, entonces solamente ocupan una solución de 10 mililitros y con eso ustedes le van a ayudar bastante a su paciente para poder continuar con la exploración física e inclusive también la pueden llegar a utilizar para poder tomar las adecuadas tomas radiológicas, porque a veces, pues por el dolor, porque vienen con todas las vendas y todo, pues no se ve adecuadamente la imagen. Entonces, yo les recomiendo que la utilicen. A pesar de que anteriormente decían que cuando utilizabas la adrenalina en los dedos, podías hacer una vasoconstricción y que eso causara la muerte del tejido. Ahorita ya está completamente corroborado de que no. Otro tip muy importante, esta anestesia la pueden utilizar en cualquier parte del cuerpo. La pueden utilizar en la nariz, la pueden utilizar en los oídos. Por ejemplo, cuando llegan así lesiones, que arrancamiento de la oreja o algo, pueden utilizarla y no va a haber ningún problema. Solamente recuerden que tarda 30 minutos en hacer efecto, entonces para que en lo que va llegando el paciente ya la tengan preparada, lo pongan y pues ya 30 minutos después que pasó por la radiografía y etcétera, pues ya hizo efecto el medicamento. Entonces, tómenle un screen porque es muy básico tener este tipo de medicamento ahí en urgencias. Ahora sí, la exploración nerviosa. Eso es algo que todos es un dolor de cabeza cuando estamos en anatomía, porque pues son un chorro de nervios, que el plexo braquial, que se parece al metro de Ciudad de México, porque está todo revuelto. Pues sí, es cierto, está todo revuelto, pero es algo realmente muy fácil. Y se los puse en este GIF. Si ustedes quieren valorar la función motora de la extremidad superior, con tan solo decirle al paciente piedra, papel o tijeras, con eso ya podemos saber si tenemos una función en el nervio mediano cubital y en el nervio radial. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen la extensión de la mano, ahí estamos valorando el nervio radial. Si ustedes hacen piedra, ahí estamos valorando el nervio mediano. Y si ustedes hacen tijera, estamos valorando el nervio cubital. Entonces, si ustedes hacen este movimiento o le piden esto al paciente, con esto ya van a saber qué tipo de lesión puede llegar al paciente tenerlo. Y en cuanto a la exploración sensitiva, si ustedes, bueno, creo que aquí no se ve muy bien la imagen, bueno, pero bueno, si ustedes ven en la palma, si ustedes tocan el dedo índice, con eso valoramos el nervio mediano. Si tocan la comisura entre el dedo pulgar y el dedo índice, es el nervio radial. Y si tocan el dedo chiquito o meñique, con eso valoramos el nervio cubital. Entonces, a partir de ahora, espero que con esta clase que estamos viendo, ustedes, sus notas sean un poquito más completas en cuanto a la exploración física de que, bueno, sí tiene tendones bien por medio de la maniobra de tendones, tiene sensibilidad, porque ya sabemos qué partes de la mano son las que tenemos que tocar y también saber qué también está la cuestión motora de la mano a partir de la piedra, papel o tijera.
Y bueno, la exploración física digo, también compete a los laboratorios. Se parece que pedir biometría hemática, electrolitos, el tipo de sangre, el lactato, la BCG, el PCR, porque esto nos va a ayudar a saber qué tan o cómo viene de lesionada la extremidad por parte del lactato. Pero ahí sí no me voy a meter mucho porque eso ya ni me acuerdo muy bien. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa, y también muy, muy importante, la exploración física también, o de la extremidad per se, empieza desde la valoración radiológica. No es lo mismo que me manden una imagen así, donde si se fijan está envuelta, estas son las tramas de las gasas, tiene aquí, pues, quién sabe qué más cosas tenga. No es lo mismo a nosotros, como les había dicho, pónganle anestesia tipo Walland y pongan bien las imágenes. Siempre para ver la extremidad superior hay que pedir una radiografía AP y una oblicua de mano. Y para el antebrazo, y también valorar, aquí ya valoramos codo y valoramos muñeca y valoramos carpo. Entonces, siempre que pidan la radiografía, siempre díganle, quiero ver el antebrazo, pero vean la muñeca y vean el codo. Y ahorita van a ver por qué. Y hablando de algo muy importante, síndrome compartimental. Eso también es una urgencia que no, tal vez no es una mano traumática donde está todo el sangrerío y todos los huesos fracturados, etcétera. Pero esto es una de las urgencias ortopédicas. En ortopedia solo tenemos 5 urgencias y una de ellas es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental como tal es un aumento en la presión en los compartimentos arriba de 30 milímetros de mercurio. En la pierna se supone que es la parte más común y le voy a ser muy sinceros, los síndromes que yo he visto han sido más en la extremidad superior. Principalmente se da en hombres por lo mismo que les comento del tipo de trabajo. Esto, algo importantísimo. El síndrome compartimental es un aumento en la presión en el compartimento. Después esto va a generar isquemia y la isquemia va a generar necrosis. Al haber necrosis va a haber un aumento en la presión, otra vez isquemia y necrosis. Entonces es un círculo vicioso que ocasiona una lesión muy grave que ahorita la van a ver. Y estas son las 5 P. Entonces, cuando les llega un paciente que, por ejemplo, pasó al cubículo de trauma, le dieron maniobras de tracción para la muñeca, luego le pusieron una férula o le pusieron un yeso cerrado, y luego llega el paciente y dice, tengo mucho dolor en los dedos. Créanle, a mí me tocó en el instituto. Vimos una paciente que se fracturó, era una fractura muy simple realmente. Le pusieron un yeso, se lo pusieron muy apretado. Fue otra vez donde se lo pusieron, les dijo, me duele mucho. Los doctores le dijeron, ah, sí, sí, paracetamol y a su casa. Volvió a ir a otra clínica, lo mismo. Y el chiste de todo esto es que terminó en un síndrome compartimental. Y luego fue con un ortopedista que no le hizo bien las fasectomías y terminó la mano en una isquemia de Volkmann, o sea, la mano está seca. Entonces ya no es una mano nada funcional. Entonces, cuando tengan un paciente que le duela una extremidad, créanle, dolor a la movilidad pasiva. Si en el pie o en la mano mueven el dedo y tiene mucho dolor, aguas. Si el paciente ya tiene parestesis, o sea, que ya tiene dormida la mano, aguas. Si el paciente ya tiene palidez, parálisis y ausencia de pulso, pues ahora sí que esto tiene que ir a quirófano directo de manera urgente. Este es un paciente que yo recibí, fue mi primer paciente que me tocó de síndrome compartimental cuando empecé la SUB, y es un masculino de 34 años. Él estaba, justo como en el GIF que les enseñé, estaba trabajando en una vulcanizadora, estaban como, no sé cómo se llama, pero como colocando el gaucho de la llanta y explotó. Entonces, pues le dolía la mano, pero no sabía realmente qué tenía. Y si se fijan, estas son las radiografías con las que llegó el paciente. No se evidencia nada de fractura, ningún hueso está luxado, todo está adecuadamente bien en la mano, pero vean cómo está. Se ve inflamada, se ve como brillosa, inclusive acá se ve un poquito más. Se ve brillosa, se ve inflamada. Vean esos dedos, parecen como unas salchichas. Entonces, lo que se hace es marcas hasta donde está, cuando te llega el paciente, marquen en dónde empezó, hasta dónde tiene la inflamación y hacia dónde va aumentando la inflamación. También importante, nosotros tuvimos que pasarlo a las vasectomías súper rápido, que se abre todo el antebrazo para poder nosotros descomprimir cada uno
de los compartimentos, tanto anterior como posteriores de la mano. Me acuerdo perfecto porque estaba comiéndome unos taquitos y pues me hablaron, doctora, llegó un síndrome compartimental. No, pues ya no hubo taquitos. Bueno, este es otro paciente y por eso les decía que es muy importante la manera en la que manden las piezas ustedes, si es que les llega a tocar recibirla y luego referir al paciente. Este es un masculino de 20 años. Él iba en una cuatrimoto, traía sus guantes de seguridad y todo, se volcó en su propio terreno, en su rancho se volcó. El guante quedó atorado en el manubrio de la motocicleta y lo que le dijo un médico general fue, dame las piezas, o sea, agarró los deditos, los metió directamente en un balde de agua con hielo. Entonces ellos son de Guerrero. Cuando nos hablaron para atender la urgencia, ya habían pasado 4 horas de la lesión. Llegaron otras, o sea, en total tardamos como 7, 8 horas más o menos en la valoración de este paciente. Entonces, pues si se ven, los dedos ya llegaron completamente humedecidos, sin nada de vitalidad. Entonces ya no eran nada viables para la reconstrucción. Aquí es como llegó el paciente. Aquí fue ya después de la cirugía, algo importante, el pulgar pues es el dedo más importante y también el quinto y el cuarto dedo. Me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria decían que el quinto dedo era como un remanente, que eventualmente la evolución ya no lo íbamos a ocupar, pero ahorita vamos a ver por qué es importante el dedo meñique y el anular. Este fue después inmediatamente de la cirugía y a las 3 semanas, a los 2 meses, perdón, 2 meses y medio, podemos ver cómo el paciente pues ya tiene una función de nuevo completa de los dedos remanentes. Él ahorita está esperando una prótesis que se la puede hacer a Guadalajara para que sea similar a su piel y aparte que tenga movimiento. Los objetivos del tratamiento es buscar, en nuestra parte, es buscar un pulgar que sea oponible. Un índice y un dedo medio también son muy importantes porque ellos van a dar la función del 20% cada uno de la mano. Y el anular y el meñique son los principales dedos que nos ayudan al agarre, a hacer el puño, a hacer la presión. Entonces, nosotros tenemos que buscar de manera posible tratar al menos de tener un pulgar, un índice y un medio. En esta, el paciente tuvo una pérdida pues de casi todos los dedos, pero nosotros inclusive cuando tenemos este tipo de lesiones utilizamos a los mismos tejidos como banco de tejidos. Entonces lo que se optó en este paciente fue modificar este dedo, o sea, se tomó el dedo anular y lo pusimos aquí en el dedo índice. Y así ya tenemos un dedo pulgar, un dedo índice y un dedo medio. O sea, simplemente se movieron del lugar. ¿Y qué vamos a llegar a lograr? Pues tratar de tener un movimiento lo más posible que se pueda, lo mejor posible que se pueda, pero también buscamos la estética. Y ahorita, afortunadamente, me tocó entrar a la primera cirugía en México sobre una prótesis, es una prótesis que se pone en las articulaciones metacarpofalángicas, es mi maestro, y estas prótesis nos van a ayudar a que cuando los pacientes pues quedan con los dedos rígidos, podamos implantar este tipo de prótesis y nos van a ayudar bastante a que el paciente vuelva a tener un adecuado movimiento. Entonces, justamente esta es la maniobra de tenodesis. ¿Se fijan? Extensión de la muñeca y se flexionan los deditos. ¿Ok? Y bueno, ¿dónde empezamos? Yo empecé con mi hermana jugando a ser doctora. Jugaba a que le curaba las heridas a sus muñequillas y todas esas cosas. Esa es una imagen del primer yeso que puse cuando era residente y mi primer tornillo que coloqué. ¿Y hacia dónde vamos? Todos como médicos tenemos que llegar a lo siguiente, a que llegamos a enseñar a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, para mí es un objetivo bastante, que lo tengo muy presente, enseñarle a las generaciones nuevas, porque muchos de los que están aquí presentes y de los que me están escuchando la ponencia fueron de gran ayuda para mí para llegar a donde estoy. Entonces, pues para llegar a casa, como les había dicho, esta es la diapositiva más importante. Recuerden, aparte de la TLS, hay que valorar la lesión. Ya aprendimos a valorar los tejidos, aprendimos a valorar los tendones, los huesos a partir de las radiografías.
iniciar la antibiótico-terapia temprana, irrigarla con solución salina, tomar fotografías. Otro tip muy importante, siempre por favor tomen fotografías en un campo azul porque nos ayuda a valorar mejor las estructuras pequeñas de la mano. También acuérdense de cubrir las heridas solamente con puras gasas estériles, nada de isodine, y inmovilizar adecuadamente. Pues muchísimas gracias por su atención. ¿Listo? Doctora, pues gracias. Realmente me dio unos tips muy buenos para la exploración física, sobre todo, como decía, es siempre un reto la exploración física, neurológica de la función. Pero ahorita yo me llevo, la verdad, unos tips muy padres. Muchas gracias. Quiero saber si hay alguna pregunta aquí en el auditorio. Entonces, si no es una negocio, es porque no podemos forma de conservar. Excelente pregunta, se me pasó comentarlo. La mejor manera en la que nosotros podemos preservar cualquier tipo de extremidad, ya sea inferior o superior, es tener en la pieza anatómica, meterla en una bolsa tipo Ziploc, sellarla y después meter esa bolsa adentro de otra bolsita que tenga hielo alrededor, pero que no esté en contacto directo el líquido o el hielo con los tejidos blandos. De nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Se hace aseo de la pista o del tipo de sitio que se toma, así se hace hoy, es recomendable o nada más se llega a. Algo importante también, sí se puede hacer aseo de la pieza, o sea, simplemente con solución o en su defecto con agua que tengamos ahí de la bebible, pues, lavar solamente la pieza, secarla bien y volver, como les dije, meterla a la bolsita Ziploc y envase esto a otra bolsa con hielito. Uh-huh. Ajá. Nosotros tenemos un algoritmo de cuándo utilizarla. En las extremidades superior, nosotros presentamos el paciente, bueno, ya lo recibimos, presentamos el paciente a anestesiología y cuando nosotros vamos a empezar el proceso de la revascularización, o sea, ya como tal, estar debajo del microscopio y empezar a trabajar con los vasos sanguíneos, le pedimos al anestesiólogo que inicie con heparina de bajo peso molecular. Iniciamos con esto y después el paciente queda otra vez heparinizado en piso otros 3 días más. Hola, gracias. Ok, déjame, te pongo la imagen, dame un segundo. Dame un segundito nada más para ponerlo. Vamos a utilizar en este caso, pues, la mano del paciente que, pues, tuvo la pérdida de los dedos. En este caso, lo que nosotros utilizamos es, muy bien, nosotros, aquí está el nervio mediano, aquí está el nervio cubital. Entonces, nosotros ponemos para dormir toda la mano como tal, pondríamos aquí 2 mililitros en el nervio cubital y otro mililitro en la tabaquera anatómica, que es el nervio radial. Con esto, nosotros ya anestesiamos la mano por completo. No le tenemos que poner los 10 mililitros, solamente con 2 y 2. De nada. Y esto aplica para cualquier parte del cuerpo. En este caso, pues estoy hablando sobre todo sobre la mano, pero podemos poner 2. Y si todavía el paciente llega a tener un poco de dolor o molestia en alguna zona de la lesión de la mano, puedes ponerle otro mililitro al nivel de cada lado de los dedos. De nada.
Ese creo que, bueno, resaltando, es muy importante porque es que tenemos una costumbre de que recibimos un paciente que va a requerir a lo mejor una tracción, un lavado en el sitio, y luego queremos abusar de los opioides. Queremos utilizar buprenorfina, nalmefena, o 60 de ketorolaco, por es buena dosis, pero es muy importante estos documentos en la analgesia regional. Aprovechando, bueno, entre la Sociedad Mexicana de Medicina Emergencias hay por ahí un update sobre analgesia regional, incluso ecoviana, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de darse una vuelta por ahí en la plataforma digital, aprovechen para que vean estos tips de analgesia regional. Bueno, personalmente, pues la hemos aplicado sobre todo en fracturas de cadera, los bloqueos femorales, y la verdad es que los mismos traumas me han comentado que se les facilita más la reducción de las fricciones y el paciente con la actividad. Exactamente. Entonces, creo que es muy importante que comentes, sobre todo que un paciente con un trauma cruento que va a requerir un lavado muy importante, pues le va a ayudar mucho, ¿no? Para que no sé si haya por ahí alguna pregunta. Hola, doctor. Sí. Me ha tocado bastante los pacientes que trabajan en tortillerías, por el tipo de mecanismo de que meten como la masa y estas cosas, meten como en un embudo. Entonces, se supone que meten la masa y es como, tienen como un palito donde van empujando la masa, pero a veces les queda alrededor algo. Entonces, meten la mano y ya meten la mano y se hace el aplastamiento por completo y pues ya hay muchas pérdidas. Eso y también en los niños no sé qué está pasando ahorita en México, pero la incidencia de lesiones, inclusive una de mis amigas de la SUB quería hacer una tesis sobre eso, porque hay muchísimos niños que ahorita están trabajando por no sé qué razón y tienen muchas lesiones en las manos cortantes por los machetes y también en las carpinterías, porque los ponen a ayudar o no sé qué onda, y pues ellos obviamente no miden el peligro igual que nosotros como adultos y pues meten la manita y ahí va para la lesión. Eso es lo que a mí me ha tocado más. Ujú. Ajá. Nosotros, bueno, en este paciente se revascularizó, o sea, se unió tanto nervios, vasos sanguíneos, hueso y tendones. Entonces, tenemos primero que recordar que el hueso tarda en curar 6 semanas y los tendones también. Entonces, nosotros los protegemos con férulas, pero a partir de que ya tienen las férulas de protección, nosotros inmediatamente les pedimos que empiecen con movimiento. Y para eso trabajamos con el equipo de medicina de rehabilitación física, que también son una parte muy importante en este tipo de lesiones. Entonces, en pacientes de esta índole, básicamente tardamos entre 3 a 4 meses en poder sacarlos adelante. Nada. Si alguien tenga alguna otra pregunta aquí en el foro o por la parte. La doctora. Sí, adelante. Los felicito. Como profesor, porque vamos a contacto de a mí personal me encantaría que así como son buenos que tienen porcentaje de éxitos en las simulaciones de código en parte de códigos valores, que tienen que son las mejores. Así me encantaría que tuvieran también, si pudieran lograr como que se para esa herramientas. De repente, nosotros somos una área que tiene mucho manufactura, muchos componentes y tenemos mucha lesión, no tan grandes como las que presenta la doctora, pero sí tenemos lesión de dedos
Y a pesar de que es un solo dedo o dos dedos, el que tiene la donde menos se el cielo, pero ligeramente se tiene. En lo personal, la experiencia más catastrófica fue en un paciente que la práctica de suerte es en las infantes, que nos quedan en el embaraje, y en una lesión como niño, en un adulto que toda la información importa líquido, era con el cuchillo de saca de pintura, todo esto se conoce. Mándame lo del otro día. Entonces, nosotros tenemos la identificación de los que están dando la fotografía con el sistema de comunicación, podemos utilizarlos con los conocimientos de las extensiones. Entonces, el desarrollamiento de la práctica de experiencia como comunidad, como tal, es así como bien catastrófica y la lesión para la persona con todo el impacto que conoce la. Entonces, los principios por el trabajo que están haciendo el trabajo multidisciplinario, el Estado tiene una expertise en el específico, impacta y como equipo de la Gracias. No sé si alguien tenga una pregunta por acá en el chat. Sí se puede hacer ese abordaje como les comento, o sea, pueden irrigar la pieza, lavar con agua y jabón, pero no jabón sote porque el jabón sote tiene muy base, tiene mucho porcentaje en álcali y lesiona los tejidos, entonces lo óptimo es jabón neutro, agüita, secar muy bien, porque ya la humedad, eso es lo que les digo, va a corroer demasiado los tejidos blandos, entonces es nada más literalmente lavar, secar bastante bien y ponerlo en las bolsitas Ziploc como les había dicho. Si tienen más preguntas, Victoria de Zoom, agradecemos muchísimo a la doctora Eli, doctora, de verdad, muchas gracias. Gracias. Y gracias también a la doctora Ledesma. Es una invitación a todas las personas que no están aquí, el auditorio es una invitación a que, bueno, con estos tips que nos va a dar la doctora Borjón sobre la valoración de la extremidad superior traumática, podamos trabajar en equipo con estos equipos de traumatología, ortopedia, podamos tener las herramientas necesarias para salvaguardar lo más posible la extremidad de un paciente que puede tener un impacto económico muy importante con este tipo de lesiones. Entonces, gracias doctora por estos tips. Trabajen en equipo con sus compañeros de guardia. Doctora, no nos queda más que agradecerle y vamos a hacer entrega de reconocimiento, su participación y Gracias. Ay, Dios. un reconocimiento a la doctora por su valoración. A los asistentes aquí presencial en el auditorio del Sanatorio Español, nuevamente gracias al hospital, y a las personas que están ahí por Zoom, que gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente mes. Muchas gracias a todos.